Cambia para Teleoro. WPRB-TV, Canal 13. Fajardo, San Juan. Cordial saludo de nuevo, amables televidentes. Estamos en nuestro programa Agape. Este es el último programa de esta serie en la cual estamos presentando las parábolas del Evangelio como explicación de las peticiones del Padre Nuestro. Y en resumen, podemos ya concluir que le rogamos al Padre que está en el cielo, es el origen de donde todos salimos y donde todos volveremos algún día. Le pedimos que su nombre sea santo, que sea conocido en cada rincón de la tierra. ¿Cuándo se va a conocer? Cuando venga el reino de Dios, que va a llegar calladito sin hacer ruido, cuando se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos a nosotros mismos igual que al prójimo, o al prójimo igual que a sí mismo. Lo único que necesitamos es muy simple. El pan de cada día, perdonar y perdonarse, y que el Padre nos libre del mal. El problema del mal en el mundo, casi diríamos, es más un problema de Dios. Dios es el que nos tiene que liberar del mal. Que no nos deje caer en tentación, pero la tentación que viene del mal, ese mal es un problema de Dios. Es Dios y el mal el que algún día se enfrentarán. En esta última parte nos vamos a dedicar al amén. Amén, la palabra amén significa sí, Señor, que así sea. Y si pensamos por un minuto en la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se puede resumir diciendo que en el Antiguo Testamento con Adán y Eva hubo una primera creación. Esa primera creación, en esa primera creación Dios crea el cielo y la tierra y después crea a los seres humanos. En la nueva creación continúa en esta primera creación, pero fue inaugurada por la relación entre Jesús y María. Una vez que ellos faltan, dejan encargada a la iglesia que siga anunciando la buena noticia de que el reino de Dios está aquí. Esa nueva creación algún día será un nuevo cielo y una nueva tierra que será creada por Dios y vamos a retornar de nuevo al paraíso. Entre la muerte de Cristo y su segunda venida estamos en lo que se llama la etapa de la iglesia. Y es muy importante entender desde el principio que la misión por la cual, la razón principal por la cual Cristo vino a la tierra fue la inauguración del reino de Dios, el hacerlo posible. Explicábamos en el programa anterior que ese reino de Dios no es cuestión de jugar a héroes y a villanos y a víctimas, sino al contrario, mantener una relación de igual a igual con los demás, haciendo que el reino de Dios sea presente. En esa etapa de la iglesia hay que distinguir el reino de Dios de la iglesia. El reino de Dios es un llamado universal de Dios para todo ser humano. Ese reino de Dios, vamos a suponer que aquí ese llamado universal cubre toda la página. Jesús y María inauguraron el reino y le dieron a la iglesia como misión anunciar la venida de ese reino. En esta gráfica, a propósito, he pintado, por ejemplo, estos dos que tienen una buena relación, están dentro de la iglesia y están viviendo el reino de Dios. Esta pareja, que no está dentro de la iglesia, está viviendo el reino de Dios, pero no está dentro de la iglesia. Estas personas que están solas aquí, estas dos, por ejemplo, son personas que pueden estar dentro de la iglesia,
pero no están viviendo el reino de Dios porque no están manteniendo el amor al prójimo como a sí mismos. Estas dos, por ejemplo. Estas que están fuera de la iglesia no solamente están fuera de la iglesia, sino que también están fuera del reino porque no están amando a los demás como a sí mismos. Si ustedes piensan por un minuto, la distinción entre un mapa y la brújula, diríamos que la brújula de la iglesia, lo que le da sentido de dirección a la iglesia, es precisamente el reino de Dios. El objetivo de la iglesia es buscar ese reino de Dios dentro del mundo en que vivimos. Ahora, el reino de Dios no se puede agotar con la iglesia. No sería justo que Dios resumiera exclusivamente a los miembros de la iglesia la participación en el reino de Dios. Y esa fue la gran definición del último Concilio Vaticano II. Fuera del reino no hay salvación. Ese reino de Dios, recordemos por último, una vez más, que fue inaugurado en la relación de Jesús y María, que hicieron presente al Espíritu Santo. Cuando este modelo se repite en la relación entre yo y tú, que yo me amo a mí mismo tanto como al prójimo, estamos haciendo presente esa vida del Espíritu Santo entre nosotros. Estamos haciendo presente la realidad del reino de Dios entre nosotros. No hacer eso significa que estamos en el contrarreino, estamos destruyendo el reino de Dios. El que no cosecha, desparrama. De ahí viene históricamente cómo se desarrolló la iglesia. Nació a partir de la concepción de San Pablo, que decía: Cristo es la cabeza del cuerpo. Recuerden ustedes que la noción de Dios es un cuerpo, un organismo, no una organización. Entonces San Pablo concebía que Cristo era la cabeza de aquel cuerpo, y la palabra iglesia precisamente significa la reunión dentro de ese cuerpo de aquellas personas que son creyentes en el reino de Dios. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es miembro de ese cuerpo. Aquí los pintamos, todas estas personas que están relacionadas están dentro de la iglesia, dentro de la reunión de creyentes, que lo hacen explícitamente, y también están dentro de la iglesia. Están dentro del reino por su relación con los demás y están dentro de la iglesia por su participación con la reunión de creyentes. Así que de ahí se fue desarrollando la noción de la iglesia. Por eso cuando Cristo le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, la cabeza, por así decir, en vez de Cristo, el reemplazo de esa cabeza va a ser Pedro. La iglesia es ese signo visible que es sacramento. Eso es lo que significa la palabra sacramento. Es un signo visible del cuerpo invisible de Cristo. Así que aunque sea una organización humana, no es de hecho una organización, sino el cuerpo de la iglesia, porque es el cuerpo místico de Cristo. Y nosotros continuamos siendo miembros de él, como lo fueron los apóstoles en el tiempo en que vivió Cristo. Así que la iglesia es esa reunión de personas que creen en esa venida del reino de Dios. Recordamos en un programa anterior habíamos hecho una modificación a la noción de San Pablo y decíamos que en vez de usar la noción de el cuerpo místico y Cristo como la cabeza, habíamos modificado a la del cuerpo trinitario y habíamos cambiado del sistema alimenticio al sistema respiratorio, del cual procede la palabra espíritu, y habíamos dicho: el Padre, por ser el que envía, como en un organismo, como el corazón en el organismo que envía la sangre, sería el corazón. El Hijo sería el pulmón, que es el que purifica toda la sangre que vuelve al corazón, que sería el Padre. En ese proceso, la vida, que hemos llamado el Espíritu Santo, se
expira por la relación entre el Padre y el Hijo, como la vida de un organismo se renueva en la relación entre corazón y pulmón. Dijimos también, aplicando esto a la iglesia, en vez de poner a Cristo cabeza, lo ponemos pulmón, y así se entiende por qué, por ejemplo, Pedro nunca anduvo solo, siempre andaba con Juan, siempre todos los discípulos fueron enviados de dos en dos, siempre aparecen dos. ¿Okay? De esa relación entre ellos participan todos los miembros de la iglesia como un signo visible de ese cuerpo de la iglesia, que es el signo visible de ese cuerpo místico de Cristo, de ese cuerpo trinitario, de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Así que la iglesia es ese signo visible. Entonces la iglesia, por mandato de Cristo y por la tradición, fue desarrollando lo que se llaman los sacramentos. Si no se entiende la noción de cuerpo, los sacramentos pierden su fundamento original. Todos los sacramentos tienen que ver simbólicamente con alguna parte del cuerpo humano. Por ejemplo, la Eucaristía va a ser la boca, la confesión es el restablecer relaciones, etcétera, que es lo que vamos a explicar enseguida, pero es siempre dentro de la noción de cuerpo. Por ejemplo, en el bautismo, lo que hace la comunidad es que este padre y esta madre que están participando del reino por su relación y de la actividad de la iglesia por su propio bautismo, hacen que su bebé empiece a participar de esa iglesia con todos los beneficios que tiene por sus sacramentos, pero a la vez el compromiso de los padres es que le van a enseñar a este bebé la noción del reino de Dios. Por eso siempre tienen un par de padrinos. En caso de que los padres fallen o desaparezcan por un accidente, a la misión de enseñarle al bebé la noción de que las relaciones entre las personas, de que el reino de Dios es lo más importante, entonces los padres y padrinos actúan para que este niño llegue a su madurez. Cuando ese bebé ya ha llegado a su madurez, entonces viene un sacramento complementario, que es el sacramento de la confirmación. Es interesante porque en el sacramento de la confirmación es esta persona que ya teniendo una madurez física y emocional, directamente con el obispo, que sería el corazón de ese cuerpo diocesano, o cada parroquia sería como un cuerpo, en este caso sería el obispo, es el corazón de ese cuerpo en la diócesis. Entonces es él que va y pide, señor obispo, me interesa la noción del reino de Dios, yo quiero participar plenamente en esta vida de la iglesia. Entonces el obispo, con una palmadita en la cara, le confirma. Es una sustitución del ritual antiguo, en que a los caballeros se le armaba con una espada y se le daba un golpe aquí y otro golpe aquí. Pues ahora, como eso es de arma, una espada es una arma, simplemente el obispo, al hacer contacto con la otra persona y darle su palmadita en la cara, es una manera de decirle, ya eres un caballero, llegas a la adultez, a la madurez de tu vida cristiana, ya tú eres un miembro maduro de esta comunidad eclesial empeñada en vivir el reino de Dios y anunciarlo. Recordemos que la misión de la iglesia es ser signo visible del reino de Dios y anunciar ese reino de Dios en todos los rincones de la tierra. Después de la confirmación viene la penitencia. Este es un asunto muy fácil de explicar si uno entiende la noción de que es el cuerpo visible de Cristo que se llama iglesia. ¿Por qué? Porque ya explicamos que el pecado es el rompimiento de relación entre las personas. Entonces, si esta persona comete un pecado venial, sería equivalente a una persona que se hace un rasguño, no tiene que ir donde el médico a que lo cure, pero si esta persona se parte un brazo, tiene que ir donde un médico que lo cure.
De igual manera, el sacerdote es como el cirujano o el médico de ese cuerpo de la iglesia. Entonces, cuando este penitente va a donde el sacerdote, puede ir por dos razones. Primera, o porque rompió la relación con su prójimo, o segundo, porque está en tentación. Y simplemente con contarle a su confesor la tentación, va a ganar fortaleza y va a ganar presencia del Espíritu Santo. Así que no es lo mismo que yo se lo confiese a otra persona a través de la cual yo restablezco una relación personal con otra persona, interpersonal con otro ser humano, que simplemente irme para un rincón a confesarme, porque es perder la noción primero de cuerpo y segundo de que el pecado es un rompimiento de relación con los demás que tiene que restablecerse con otro ser humano. Esto es muy importante entenderlo porque de otra manera el sacramento de la confesión no se entiende como debe ser. Recuerden ustedes cuando hablamos de la tentación, que esa tentación, el confesor era precisamente para acudir a él cuando se estaba en tentación. Después del sacramento de la penitencia, viene el sacramento de la comunión o de la Eucaristía. En ese sacramento de la Eucaristía, cuando uno toma una ensalada, la ensalada se convierte en parte de uno. Pero aquí la comunión es un compromiso primero que yo hago con los demás de ser alimento para los demás, no indigestión, para alimentar ese reino de Dios, hacer el reino de Dios visible en la tierra. Y segundo es místicamente y de una manera sacramental el alimento de ese cuerpo místico de Cristo. Así que así como cuando yo como algo se asimila a mí, cuando yo tomo la comunión estoy asimilándome a ese cuerpo de Cristo, a esa presencia del Espíritu Santo. Y recuerden ustedes que el primer compromiso es cómo están tus relaciones con los demás. Si te acuerdas que has fallado contra tu hermano, debes reconciliarte primero para que tu ofrenda sea aceptada, para que seas alimento para la relación con los demás y también ayudes a incrementar la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, a nutrir ese cuerpo místico de Cristo. Después de la comunión viene la unción de los enfermos. La unción de los enfermos se hace con aceite de oliva. Ese aceite de oliva era lo que usaban los gladiadores para que el enemigo no los pudiera coger, sino que resbalara. La unción de los enfermos es una manera sacramental como la Iglesia protege a la persona enferma o moribunda de las tentaciones. Recuerden que mientras más, en los momentos de más debilidad, la tentación ataca más fuertemente, y es una manera de preparar a la persona para que la tentación y el mal le resbalen como los gladiadores. Luego viene el orden, sacramento del orden, es el sacerdote, que son las personas que después de un largo estudio han sido calificados para ser los cirujanos, los médicos del cuerpo de la iglesia. Así como un médico tiene que estudiar y graduarse, pues el sacerdote tiene que pasar por un proceso en el cual es maestro de la vida espiritual y el reino de Dios, por el cual él es capaz de ayudar a discernir a los demás esa venida del reino de Dios en sus circunstancias particulares. Es un llamamiento especial de Dios para ese servicio a la iglesia. Por último tenemos el matrimonio. Cosa curiosa, en el matrimonio el sacerdote es simplemente un testigo del compromiso que hacen el marido y la mujer de vivir el reino de Dios, de ser el corazón y el pulmón de aquel cuerpo familiar, de aquella iglesia familiar. El marido es el corazón, la mujer es el pulmón y los hijos van a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en la medida que corazón y pulmón, esposo y esposa funcionen como debe ser, amándose a sí mismo igual que al prójimo. Así que el sacerdote es simplemente un testigo.
Llegamos así al final de las parábolas y una nos sirve para resumir lo que hemos dicho. Una vez Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos el pan suficiente para cada día, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal, no nos expongas a la tentación y líbranos del malo. Y dijo también Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos en la cama, no puedo levantarme a darte nada. No le dirá eso. Aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y para que los deje dormir a todos. Y le hará todo lo que quiera. Así que yo les digo, pidan y Dios Padre se les dará, pero más adelante va a decir qué es lo que vamos a pedir. Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Al que pide, recibe, y al que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea pobre será capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más, fíjense bien, cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que todo el Padre Nuestro es para pedir que el Espíritu Santo se haga presente entre nosotros. Y una cosa bien curiosa es que todos los dones y frutos del Espíritu Santo, todos tienen que ver con el reino de Dios y las relaciones entre el reino. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo son, número 1, el don de sabiduría, que es el amor y gusto por el reino de Dios. El número 2, el don de entendimiento de la verdad del reino. El número 3 es el don de consejo, que es el discernimiento del reino y las relaciones del reino de Dios. Eso es lo que hace un buen consejero. Número 4, el don de ciencia, que es el aprecio de lo creado para el reino. El 5 es el don de fortaleza en el sufrimiento por el reino. No confundan sufrimiento por el reino con masoquismo. Cuando yo tengo que sufrir por llevar adelante el reino, eso es evangélico. Cuando lo hago porque le quebré los cristales del vecino o insulté al otro y me pegan, eso se llama masoquismo porque estoy manipulando a los demás. El número 6 es el don de piedad, que es encontrar el reino en todas las cosas. El 7 es el temor de Dios, para que por el amor a Dios no me atreva ni siquiera a averiar el reino de Dios. Los frutos del Espíritu Santo son 12. El primero es la caridad, que son las relaciones según el reino. Como lo explica San Pablo, la caridad es paciente, es benigna, etc. La paz, que es la tranquilidad en las buenas relaciones con los demás. Cuando tú por la noche te acuestas y estás en paz con los demás, sientes lo que es la paz del reino de Dios. La longanimidad es el ánimo en la adversidad. Las personas que les toca un sufrimiento o un padecimiento, pues tienen ánimo en ella y lo padecen con paz y tranquilidad. Esto se entiende muy bien con las personas de mucha edad. La benignidad es la afabilidad con los demás. La fe en el reino, en que las relaciones del reino son las que nos van a llevar a participar de la vida de Dios. Que la fe se perderá cuando estemos en el paraíso. La continencia, que es la sobriedad y la templanza. El gozo es la complacencia en las relaciones. La paciencia es soportar sin alterarse. La bondad es la apacibilidad de genio. Fíjense que todos son conceptos relacionales.
La mansedumbre es ser suave y no bravo. La modestia es lo contrario a la vanidad. Y por último, la castidad, que es una sensualidad lícita, y por eso se habla aún de castidad dentro del matrimonio, que hay una sensualidad lícita. Por último, amables televidentes, aquí tenemos una manera de explicar lo que será la vida nuestra después del paraíso. Seremos todos familia de Dios, participaremos de la vida del Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos es haber mantenido en esta tierra la relación con los demás. Así ya participaremos de la vida porque participaremos de ese cuerpo trinitario cuyo corazón es el Padre y cuyo Hijo es el pulmón de ese corazón, y todos participaremos exactamente de la misma vida de Cristo. Estas personas que están aquí fuera son aquellas que no amaron al prójimo como a sí mismo, de tal manera que no van a participar de ese paraíso. Por último, después de que venga ese juicio final, antes de vivir en el paraíso, dice San Pablo que cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios Padre, que es quien sometió a él todas las cosas. Así Dios Padre será todo en todo. Así que hemos salido del Padre y vamos a volver al Padre, y la Iglesia, entre la muerte de Cristo y su segunda venida, tiene la misión de ser signo visible de ese reino de Dios, y por eso es tan importante la relación, la fidelidad al Papa como signo visible de ese reino. Amables televidentes, hemos llegado al final del programa. Una vez más, pidámosle al Señor que nos enseñe a vivir en la tierra como en el cielo, donde todo el mundo se trata con cariño y nadie pelea por estupideces. Muchas gracias por su atención, y recuerden que les manda decir Dios que los quiere mucho y de gratis, así que a dejarse querer, que la felicidad los atropelle y que no los tumbe, que sea hasta otra ocasión, y si no, nos veremos en el paraíso prometido. Muchas gracias por su atención.